en Michoacán. Me mandaron esta información de hace un par de días, mi querido César Gutiérrez Priego, y estaba esperando que tú llegaras para la mesa de diálogo de los martes y preguntarte tu opinión, porque mucho hemos hablado de si deben de ser considerados o no terroristas los narcotraficantes mexicanos. Algunos estarán de acuerdo, otros no. Recuerdo que algunos de los Levarón habían ido hasta la Casa Blanca a pedirle a Donald Trump que se declarara como células terroristas o grupos terroristas a los cárteles de la droga. ¿A dónde voy? Es que se confirma, se informa que con drones explosivos destruyeron una bodega en Tepalcatepec, sí, con drones explosivos. El estallido cimbró gran parte de la región y causó temor entre los pobladores. Y bueno, pues lo que reportaron en su momento en El Sol de Morelia es que presuntos integrantes de una organización del crimen organizado destruyeron con explosivos esta bodega en Tepalcatepec el domingo por la tarde. Según reportes locales, el inmueble fue atacado con drones cargados de explosivos, una práctica que en los últimos meses se ha vuelto frecuente por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, diferentes comunidades de Tepalcatepec han denunciado ataques de este tipo que se realizan mediante dispositivos equipados con explosivos C4. En el caso del almacén ubicado en la colonia La Tamarindera, el estallido provocó que la estructura se derrumbara casi por completo y cimbró gran parte de la región. El suceso ocurrió poco después de las 7 de la tarde noche del domingo, y estas son algunas de las imágenes que han circulado y ya me dan su opinión sobre este tema que vuelve a ser candente. Hijo de su puta madre. ¿Qué pasó? Está feo esto. Terrorismo ya era nomás. El güey anda bien pendejo ahí adentro. Mira nomás, las casas las desbarató. Mira los árboles. Mira los árboles, cómo los dejó. ¿Eh? Ya nomás. Hijo de su pinche madre, mira las casas. La tienda, mira. ¿Eh? Mi querido César Gutiérrez Priego, yo pregunto, ¿y esto qué es? ¿Cómo lo calificamos? ¿Cómo lo digerimos? ¿Cómo lo entendemos? Mira, mi querido Vicente, yo siempre he pensado que ese tipo de actos son actos de lesa humanidad y actos de guerra y que tendrían que ser sancionados como tales. El problema es que aquellos que saben de terrorismo me dicen que lo que dividen las acciones que manejan estos grupos criminales es en cuanto a la ideología. Yo no estoy de acuerdo, yo sigo pensando que deberían de ser considerados como actos terroristas, que van estos actos como lo que se hace en estos consejos de guerra, que es el tipo de violencia que ellos han utilizado por el tipo de armamento tendría que tener un tratamiento especial y sí tendría que ser considerado como terrorismo, porque son actos terroristas en contra de la población civil, no nada más en contra de un grupo antagónico del crimen organizado. Y eso es donde yo creo que tenemos que legislar, porque las leyes ya existen, el problema es que le ponemos candaditos en los cuales le seguimos dando a los delincuentes la oportunidad de que sean juzgados de forma sencilla cuando ellos cada vez siguen escalando el nivel de violencia que existe y por lo mismo veremos que cada vez se atreverán a más, porque simple y sencillamente, como lo dice la columna, la impunidad es el grave problema de México y mientras nosotros sigamos viendo que los delincuentes quedan impunes, seguiremos viendo el crecimiento de la delincuencia en todos los niveles de la sociedad. Mi querido Ramiro, ¿cómo ves esto? Ya con drones y explosivos y la gente pues que se la lleva la tiznada, ¿no? Con justa razón le mentaban la madre en Aguililla, por ejemplo, a Silvano Aureoles cuando se la pasaba en helicópteros, el muy nahuilón. Este tema es bien interesante por la trascendencia que tiene un tema de este tipo. Decía Weber, el famoso sociólogo, que el Estado tendría que tener monopolio de la violencia, ¿no? Que es uno de los principios básicos de la existencia del Estado. Yo recuerdo aquel tema
de un habitante de México que era norteamericano, que después de 25 años dijo que se regresaba a Estados Unidos porque ya no aguantaba los retenes del narco. Él decía que si entre Mississippi y Alabama a los narcotraficantes se les hubiese ocurrido poner un retén, las fuerzas especiales de Estados Unidos llegarían y acabarían con ellos en menos de 2 o 3 minutos. No puede haber este tipo de actos sin la anuencia, sin la permisividad de los gobiernos local y estatal. Si los narcotraficantes llegan al punto de utilizar drones, hay que recordar, vamos un poco hacia atrás, Vicente, y recordar el tema, por ejemplo, de Ovidio Guzmán, donde obviamente la derecha usufructuó el tema de capturar un operativo que se hizo con las patas, ¿no? de Ovidio, y que el mismo cartel amenazó a los militares con ejecutar a sus familias si se consumaba el arresto de Ovidio Guzmán. Tú te pones a pensar que esta desintegración de la sociedad, que tiene que ver básicamente con lo que hizo el enano, el carnicerito de Michoacán, llamado Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, que básicamente eso le pertenece a él, le pertenece a Peña Nieto por omisión. Obviamente lo que vemos es el empoderamiento de los grupos armados, que también, pues, con el dinero y con los ingresos que tienen, pueden adquirir tecnología de punta para seguir trabajando, porque el que piense que el narcotráfico significa solo armas, significa solo violencia, pues se está equivocando. Los carteles han evolucionado hacia otros niveles hasta convertirse en grandes corporaciones. Obviamente estas grandes corporaciones defienden sus intereses de manera violenta, pero eso no significa que no tengan un alto grado de sofisticación. Entonces, sí es una llamada de atención, sobre todo para el gobierno, como dice César, tendrían que legislarse para que hubiera otro tipo de leyes, para que entendieran que básicamente el narcotráfico se tendría que constreñir a ciertas cosas, porque hay que recordar también que terminar con el narcotráfico es como decretar la primavera. Si tú tienes 60 millones de adictos en Estados Unidos, obviamente, y si hay un mercado negro y las drogas no son legales, obviamente siempre habrá quien quiera proveer, ¿no? En este caso en particular, que sí, yo sí ahí discrepo con César, porque si llamamos, si los declaramos grupos terroristas, obviamente el gobierno de Estados Unidos estaría más que contento de que una vez que sean declarados grupos terroristas, poder intervenir de manera directa en México. Entonces a mí me parece que eso tiene sus asegúnes, pero en general entender esta parte del narcotráfico como una idea de tratar de limitar el alcance que se les permitió gracias al Plan Mérida, gracias a la importación de armas, gracias a la importación de tecnología de punta, que ahora lo están haciendo hasta con drones, ¿no? Es básicamente un total y absoluto despropósito. Entonces invitamos no solamente a las autoridades de Michoacán, sino a las autoridades federales a empezar a trabajar en una nueva legislación para que los narcotraficantes sepan que hay límites para los usos y abusos de la tecnología, mi querido Vicente. Así es. Oye, ¿y qué me